Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Hablaremos hoy, o completaremos hoy, la charla que iniciamos ayer. Hablamos de los chinos y hemos recibido numerosísimos llamados de chinos o de orientales, no sé, que querían ver qué más había pasado con aquel intento de seducir para el cristianismo a los chinos, o querían saber algo más sobre los chinos en general, ya por puro placer. Y hoy hablaremos sobre el equivocado libro de instrucciones para los tiempos y sobre la caída de los Ming, aquella dinastía cuya característica principal era la elaboración de porcelana destinada a su ulterior ruptura. Digamos que en tiempos de esta dinastía, de la dinastía Ming, la ley más alta de la China era el Dao, ley del universo, con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol se oscurecía, las cañas nacían de la tierra, los arroyos corrían, los mares vibraban, en fin. El hombre debía incorporar su vida o su trabajo a esa ley universal. Solo cuando lo lograba le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino. Bueno, esto es un decir, vamos. Estos son deciles. Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador, a quien los dioses le habían encargado la tarea de gobernar al pueblo, pues proveía a sus súbditos todos los años de un calendario exacto. ¿Por qué era importante un calendario exacto? Pues si todos teníamos que someternos a un riguroso precepto universal, si la ley regía los mínimos movimientos de la naturaleza y si esa misma ley regía los acontecimientos políticos, era importante que no nos equivocáramos en lo más mínimo, en la evaluación de los tiempos, en la medición de las estaciones, etc. Entonces, todos los años salía un calendario, se publicaba. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos. Lo creaban para el emperador unos tipos que integraban el Tribunal de la Matemática. Y este calendario se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Se sabía que el año tenía 365 días y 6 horas, y que 19 vueltas del Sol coincidían con 325 vueltas de la Luna, más o menos lo que sabemos ahora. Valiéndose de clepsidras, se habían determinado los tiempos de culminación de las estrellas más importantes y el de circunvalación de la Luna y los planetas con cierta exactitud. Los astrónomos chinos tenían alguna base como para pronosticar ciertos acontecimientos celestes con bastante precisión. Conforme a un rito especial, se editaba este nuevo calendario. Los empleados del tribunal matemático iban en cortejo, uno atrás del otro, traje de gala, al pabellón del dragón, que era un lugar ahí macanudo, y depositaban los calendarios destinados al emperador. Bueno, esto es una cosa. Letra roja y negra para anunciar los días favorables y desfavorables. Los que servían para la labor del campo, para celebrar el matrimonio, para mudarse de casa, para reparar un barco, para un entierro, para una ejecución. Y quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Así de fácil era vivir en la China de los Ming, no como ahora. Y uno mira el almanaque y no dice si uno se puede mudar o no. Para el emperador, el calendario naturalmente era el instrumento que le permitía mantener el orden en el país. Si el tribunal matemático había fijado con justeza el comienzo del año, era natural que todo se iba a desarrollar de manera ordenada. El emperador gobernaba con arreglo a las leyes del cielo, los funcionarios cumplían y el labrador podía regocijarse ante la seguridad de una buena cosecha, muchachos. Pero si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo al Tao, lo desviaba de la vía del universo y se producían terribles trastornos. Es decir, vos en la China podías vivir
podías encontrar la felicidad con la seguridad más absoluta, solo haciendo lo que decía el calendario, salvo que hubiera un mínimo error en el calendario. Ahí empezaban los líos. Y efectivamente, en los tiempos en que transcurre nuestra historia, sucedía que la cosecha era mala, los ministros que gobernaban robaban como cuervos, y el emperador Wanli, de la dinastía de los Ming, apenas podía hacer cumplir sus órdenes. Y todos aseguraban que el imperio chino había caído en el desorden porque el calendario estaba mal hecho. Allá no había discusiones políticas como ahora. Cuando algo malo sucedía, era por culpa del calendario. El emperador discutía con los ministros día y noche para ver en qué forma podía romperse el maleficio. Y en su desesperación y desconcierto, se dirigió Wanli a unos jesuitas que habían quedado en el imperio después de la muerte de Matteo Ricci ayer. Matteo Ricci murió ayer en este mismo programa. Bueno, los sabios jesuitas meditaron largo tiempo y por fin comprobaron que el tribunal matemático se había equivocado, pero muy feo, en la elaboración del calendario. Cuando dijeron esto, en el palacio se produjo una gran consternación. Pero el cielo dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes y el emperador debía ser informado un mes antes para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias. Los jesuitas habían pronosticado para un día determinado un eclipse, habían indicado la hora exacta, etc. Y el calendario chino no decía nada. Muy bien, el eclipse se produjo. El emperador ordenó enseguida que en lo sucesivo el tribunal matemático no trabajaría más con los métodos antiguos, sino con arreglo a las directivas dadas por los jesuitas. Todo por haber pronosticado adecuadamente un eclipse. Y un jesuita llamado Adam Schall fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Hablaba 6 idiomas, no el calendario, Schall. Era experto matemático, un gran astrónomo, y era muy hábil en la fabricación de todo tipo de artefactos. Fabricaba artefactos. Antes de corregir el calendario, cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con calendarios mal hechos. Las revueltas interiores no cedían, los tártaros en el norte aprovecharon para una invasión y atravesaron la gran muralla de la que hablamos ayer, algo parecido a la Rambla. Los chinos hacían murallas para que 12 jinetes pudieran cabalgar sobre ellas, uno al lado del otro. Pero no las hacían altas, según descubrimos ayer. Cuando ministros y generales ya no sabían cómo sostenerse ante el ataque de los tártaros, Adam Schall les enseñó a fundir cañones. Los chinos habían inventado la pólvora, pero lo usaban para tirar cohetes. Adam Schall les enseñó a fundir cañones, armaron un arsenal según las técnicas europeas, los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo. Sin embargo, parece que los jesuitas llegaron tarde a China para rehabilitar el dominio de los Ming, porque poco tiempo después estalló otra revolución, un ejército de rebeldes llegó hasta la capital, conquistó el Palacio Imperial y Wanli, el emperador, se suicidó. Se pegó un cañonazo en la sien. El último príncipe de la dinastía Ming murió en el destierro, convertido al cristianismo. Se hizo llamar Constantino, Wanli. Una vez que convertimos un emperador y lo deponen, dijeron los jesuitas. Los jesuitas siguieron con la dinastía sobreviniente, los tártaros, los manchúes, los del último emperador. Estos empezaron aquí, los manchúes, no eran chinos. Les daba igual a los jesuitas quién gobernara China, en fin. Los nuevos soberanos se creían, a pesar de su procedencia tártara, también hijos del cielo, o hacían creer que se creían hijos del cielo. Llamaron también a los jesuitas para que construyeran un buen calendario, se nombró a Adam Schall director del tribunal matemático, recibió la dignidad de un mandarín de primera clase, que era mucha. Como el calendario de Schall era muy preciso en cuanto a coincidencias con eclipses y otros fenómenos, el emperador publicó un edicto
en el cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino también el cristianismo. Edicto. Lo que anda bien en el calendario, el cristianismo debe ser cierto. Firmado el emperador. Muchos nobles se hicieron bautizar, se dio protección a los misioneros, se le permitió predicar libremente, se erigió la primera iglesia cristiana en Pekín y la reputación de Charles se elevó enormemente. Pero aparecieron los envidiosos. ¿Vio cómo es? Cuando uno es jesuita en la China y alcanza a convertir a algunos nobles, empieza la envidia, se lo juro. Por ahí un día se murió el emperador. Cada vez que hay un emperador adicto se nos muere. Sí. Y se hizo del poder un consejo que gobernó un tiempo en nombre del hijo, el emperador Kang He. Y este consejo tenía muy poca simpatía por las innovaciones. Pues alguien acusó a Charles de traidor a la patria, Charles fue arrestado, lo condenaron a muerte, en fin. Pero a poco volvió la tolerancia para los cristianos que andaban por la China, y Kang He, que se hizo del poder, dijo: los hombres del oeste han puesto en orden el cálculo del calendario. Bla, bla, bla. Si está permitido a todo el mundo visitar los templos de Lama y Buda, no ha de prohibirse a los europeos que hagan lo que a los demás se permite. Kang He fue un emperador excepcional. Aquellos que saben, vengan a mi corte, decía. Lo desesperaba el conocimiento a Kang He. Todas las mañanas se hacía enseñar por los jesuitas una ley física o una figura geométrica, con cuya solución se había martirizado toda la noche anterior. Se levantaba el emperador Kang He y después del desayuno convocaba a los jesuitas y le decía: a ver, enséñame una ley física. Se caía el jesuita y le enseñaba alguna ley física o alguna figura geométrica. Claro, me dirán ustedes, no lo haría todos los días, sino en un año o en mucho menos se le agotarían las figuras geométricas. Pero bueno, es un decir. Por ejemplo, el dodecaedro se lo habrá hecho enseñar muchas veces. Después quiso dejar de lado lo teórico y se hacía construir cubos, pirámides y conos. Calculaba el peso de distintas bolas, según el diámetro. Se hacía confidencial el diámetro de unas ciertas bolas y le calculaba el peso. Todo esto con ayuda de la trigonometría. Después determinaba el ancho de los arroyos, la altura de los edificios, y ya no pudo Kang He vivir sin los jesuitas. Para tenerlos cerca, les permitió incluso que se sentaran a su alrededor, cosa que estaba prohibido por la etiqueta, ¿no? Un día se le presentó un mapa del cielo con una explicación en chino que contenía los fundamentos del sistema de Copérnico, que muchos no entienden ni cuando se los escriben en castellano. El emperador los entendía escritos en chino. Así se enteró Kang He de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Imagínese la sorpresa de aquel pobre hombre. Este pensamiento le causó tanta excitación que se encerró en la corte y no recibió a nadie durante 2 meses. Digo esto, aprendan algunos que, habiéndose enterado de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, siguieron en lo suyo, jugando al chincuín, al pase inglés en el boliche. Tipo, esa gente... que no le interesa nada. No le interesa nada, están en el boliche, viene la mujer y dice: che, la Tierra gira alrededor del Sol. Y el tipo sigue mirando las cartas como si nada. Así como quiere que progrese la ciencia. Mira, tengo el 7 de oro, dice, Claro, hablando del sol. no me importa. A Kang He solo le preocupaba elaborar en su interior aquella nueva y conmovedora imagen del mundo que se le había manifestado. Kang He murió adorando al Dios cristiano, que gracias a las medicinas de los jesuitas lo había ayudado incluso a pasar sus últimas horas sin dolores. Centenares de enfermos acudían a los jesuitas y todos encontraban asistencias médicas. Y así, con píldoras francesas, con vino español, se ganaban almas para el reino de Cristo. A la muerte del emperador, otra vez tuvieron mala suerte los jesuitas. El Tribunal de Ritos de Pekín, siempre hay algún burócrata, ¿vio?, inició la revisión del cristianismo y se lanzó un edicto en virtud de la cual fueron destruidas numerosas iglesias y tomaron prisioneros a 300.000 chinos bautizados, a los que se les obligó a renegar. A renegar, no a renegar, decir: me caigo y me levanto. No.
renegar de su nueva religión. Imagínense, habíamos bautizado, dice el Shal, 300.000 chinos. ¿Usted sabe lo que es bautizar un chino? 300.000 habíamos bautizado. Y vienen estos tipos y me los desbautizan de nuevo. Los jesuitas tuvieron un intento más bajo la soberanía del emperador Qianlong, pero esa es otra historia. Me gustaría dedicar este pequeño relato al emperador Kangxi, al emperador enamorado de la sabiduría, aquel que se conmovía ante la posibilidad de calcular el peso de una bola, aquel que cuando le fue revelada la doctrina de Copérnico se encerró, quizá para llorar en secreto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me parece bien que los príncipes del mundo sean sensibles al conocimiento. Quiere decir que vamos a dedicarle a este Kangxi la charla de hoy, pero también a Adam Shal, el que reformó el calendario que hacían mal los chinos. Y también se lo dedicamos, pero en contra, a los del Tribunal Matemático de la China que habían hecho mal el calendario. Por culpa de ellos andaba el país como andaba. Sí, sufrían como chinos, imagínense. ¿Alguno tiene un almanaque por ahí? A ver cómo nos va a ir. A ver cómo andamos. Bien. Con respecto a esta superstición acerca del calendario, es una superstición actual también. Esto de creer que basta con hacer bien un calendario. ¿No ha leído usted historia de los mayas? Cada vez que usted lee un libro como sobre los mayas, dicen que los mayas tenían un calendario mucho más exacto que el nuestro, lo cual no les sirvió de mucho, parece. Porque no habían inventado la rueda. Claro. Pero bueno, hay una mosca, ¿no? Sí. ¿Se da cuenta usted que nos va pasando? Claro, desde ayer. Pero ahora que pienso, el calendario que usamos nosotros es absolutamente incompleto. Sirve para saber si es martes, miércoles o jueves. ¿A quién le importa? Me recuerda que el hombre que los lunes soñaba que era martes, Sí. que los martes soñaba que era miércoles, que los miércoles que era jueves y los jueves que era viernes. Sí, señor. Y que esto le producía muchísimos inconvenientes. Pues en realidad no debieron ser tantos aquellos inconvenientes. Las informaciones del calendario que usamos nosotros tiene que ver con esa clase de datos. Hoy es domingo, mañana es lunes, pero no con los datos que nos interesan. ¿Cuáles son los datos que nos interesan? ¿Será este día bueno para enamorarse? ¿Quién será la que me quiere a mí? Yo busco y rebusco los almanaques, almanaques de gomerías, de tintorerías. Y no dice nada de eso, no dice cómo terminarán mis historias, mis sueños. Nada. No dice nada. Y me fijo en la letra chiquita, lo sumo, No, dice... el santo. Claro, el santo de hoy. Sí. San Mamerto. O la luna, si está en creciente o si es luna llena. Sí. Y llamo yo a los creadores. Que dice, no, nada más que esto, dice el calendario. Sí, dice. ¿A qué hora sale la luna? ¿Qué me importa a qué hora sale la luna? De manera entonces, Bueno, pero a usted no le interesa saberlo en serio, Alejandro. ¿cómo que no me interesa? No me interesa otra cosa que saberlo. No, a usted le interesa intentarlo, me parece. No, no sea tan poético, no. ¿A usted le gustaría saber en serio? No saberlo, me gustaría saber cómo hacer para favorecer mis planes. Ah, bueno, eso. Si hubiera un día tal que comenzara una empresa garantizara su éxito, pues yo la comenzaría en ese día. Ajá. No es que me interesa saber para espiar las cartas del destino. Me interesa saberlo para cambiar las cartas del destino, para torcer el destino. Ahora ¿Se sí. cree que me gusta saberlo de curioso? No es que quiera saber qué me va a pasar, como esa gente que va a hacerse adivinar la suerte y si a usted le va mal, ya lo sé. Le va a ir peor. Gran cosa. No. Yo quiero enterarme de alguna cosa para ver si puedo torcerle el brazo al destino. Ahora sí. Pero no hay de esos almanaques, les juro, no hay. No hay. Pues bien,
para el hipotético y problemático inventor de un almanaque como ese también. También nuestra dedicatoria. ¿Con qué? Esto, fíjese, ¿no? Forma parte de toda aquella superstición según la cual la persona del emperador y los acontecimientos celestes estaban vinculados. La venganza será terrible.